Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y estamos explorando la serie El Padre Nuestro. Dios Padre nos expuso Samuel hace un par de semanas, ese Dios que tenemos la bendición de llamarle Padre. La semana pasada también estudiábamos santificado sea tu nombre, de qué manera podemos nosotros santificar el nombre de Dios. Y hoy llegamos a la petición: venga tu reino. Hoy venimos a clamarle al Rey de este reino. Venga tu reino es el tema que nos convoca hoy para seguir explorando esa oración que Jesús propuso cuando los discípulos le dijeron: Jesús, por favor, enséñanos a orar. Pregunto, ¿alguien acá ha tenido la oportunidad de subirse a un autobús ateo? Así como lo oye, parece mentira, ¿verdad? Un autobús ateo. Resulta que esos autobuses que usted ve ahí en pantalla son unos poquitos de los más de 800 autobuses que circularon por Londres, por Milán, por Madrid, Barcelona, media Europa. Después cruzaron el charco y se fueron a Estados Unidos y por diferentes partes del mundo, con una leyenda en su costado y en la parte de atrás que dice: seguramente Dios no existe, así que deja de preocuparte y disfruta la vida. Y uno dice: ¿en qué mundo puede ocurrir algo así? ¿En qué mundo puede pasar algo así? Resulta que unas personas se unen, por supuesto opositoras del cristianismo, y hacen una página en internet pidiendo fondos, porque eso debe ser carísimo. Imagínense 800 buses, y si es caro aquí, imagínense en Europa. Y empiezan a pedir donaciones porque ellos no tenían plata, no venden ningún producto, ningún servicio, simplemente venden rechazo a Cristo. En una semana, ¿sabe cuánto habían recogido? 150,000 euros les habían donado para que esos buses pudieran circular con esos mensajes. 150,000 euros, el costo de una hipoteca para que anden allí autobuses afirmando que Dios no existe, afirmando que Cristo no existe, que viven la vida loca porque todo es una farsa. Y uno dice: ¿cómo es que algo así puede pasar? Bueno, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios nos explica por qué algo así pasa. 2 Corintios 4, versículo 4, si tiene ahí usted la Biblia, ábrala o enciéndala para que me acompañe. Dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Claro, todo empieza a cobrar sentido, ¿no? ¿Quién es el Dios de este mundo? Dice que este Dios, el Dios de este mundo, dicen que este mundo tiene un Dios con minúscula y que le ha puesto la mano en los ojos a las personas para que no puedan ver al Dios con mayúscula y puedan hacer cosas como estas que acabamos de ver. Porque están cegados, porque no entienden, porque su Dios, el Dios de este mundo, les ha impedido ver. El apóstol Juan por allá dice que el mundo entero yace bajo el poder del maligno también. Entonces, ¿quién gobierna este mundo? Pues está siendo gobernado en este momento por el maligno, por el reino de las tinieblas, que es la oposición al reino de Dios. Por eso Jesús dice: pidan, venga tu reino. Y alguien puede preguntar: ¿cómo pasó eso? Pero no es que Dios es Dios y que nadie, por supuesto, la autoridad, el poderío de Dios nunca ha estado puesta en duda, nunca nadie ha amenazado su soberanía, jamás. Pero dentro del plan divino, resulta que en algún momento la serpiente baja allí por el árbol y le dice a los seres humanos: hey, eso que dice Dios, eso es mentira, eso que les dijo no es verdad, vean qué rico, pruebe. Nos fuimos en todas y desde ese momento nuevas fuerzas rebeldes entran a ocupar el mundo, entran a ocupar este sistema de cosas. El pecado, la muerte, el dolor, el sufrimiento, a partir de ese momento empiezan a hacer presencia. Jesús dice: pidan, venga tu reino, porque el reino de Dios no es
un lugar al que tenemos que ir, un gobierno, un estado en donde las cosas están ocurriendo bien y yo tengo que ver cómo llego. No, el reino de Dios son las cosas operando como Dios quiere que funcionen. O sea, el reino de Dios son las cosas siendo perfectas como eran antes de que el pecado irrumpiera en la humanidad. ¿Cuándo es que esto ocurrirá? ¿Cuándo es que el reino de Dios, ese reino por el que pedimos, llegará a este mundo? Mateo 12, le acaban de decir a Jesús: Jesús, usted expulsa demonios porque usted está aliado con Belcebú. Jesús argumenta que eso no puede ser, ¿verdad? Que uno no puede luchar contra uno mismo. Entonces Jesús termina argumentando en el versículo 28 de Mateo 12: si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, que eso es lo que estoy haciendo, eso significa que el reino de Dios ha llegado. Y Jesús expulsó demonios. El rey llegó. Cuando llegaron los sabios de Oriente, recuerdan que dijeron: ¿en dónde está ese que ha nacido rey? Aquí estuvo. Y desde el momento en que el rey caminó entre nosotros, allí se inauguró el reino de Dios. En donde está el rey, está el reino. Desde ese momento se inauguró el reino de Dios. ¿Qué falta entonces? Falta la consumación de su reino. Ya el reino llegó. Es lo que los teólogos, los estudiosos le llaman el ya, pero todavía no. Ya llegó el reino, pero falta que venga el reino todavía. Por eso Jesús nos pide, nos manda a pedir que el reino venga. Ahora, ya vino el rey, vino a morir por los suyos, a subirse en una cruz, a pagar por nuestro pecado. Y ahora estamos en un espacio de tiempo en el que podemos adherirnos voluntariamente a este reino o podemos rechazarlo. Usted y yo decidimos si nos adherimos o si le damos la espalda. Pero sea como sea, el rey va a venir otra vez. El rey vendrá de nuevo. Y ya no va a venir a subirse a una cruz. Ya no va a venir a que se burlen de él, a que le escupen la cara, a padecer. Ahora viene a consolidar su reino de una vez por todas y para siempre. A ser reconocido rey por los que lo aceptaron, pero también por los que lo rechazaron. ¿Recuerda el pasaje? Toda rodilla se doblará y reconocerán que Él es el rey. Toda rodilla se doblará. Mientras tanto, el diablo recibió una licencia temporal. Él no hace lo que le da la gana. Él llega hasta donde la cadena le deja llegar. Recibió una licencia temporal, pero él sabe que su plan no funcionó, que no iba para ningún lado, que ese plan es un fracaso. Y sabe sobre todo que el reloj va hacia atrás. Y que cuando marque 0 va a ser pisoteado de una vez por todas. Se acaba el diablo, se acaba la muerte, se acaba el dolor y bienvenido el reino de Dios por toda la eternidad. La oración del Padre Nuestro es súper práctica. No es una oración pasiva, no es una oración con la que nosotros nos quedamos ahí en la mecedora esperando que las cosas pasen. Hay muchos verbos que rodean el Padre Nuestro y de manera específica quisimos conectar algunos de estos verbos con la oración venga tu reino. Verbos que entendemos están conectados con todo aquel que un día le dice: Dios, que tu reino venga. Eso es lo que vamos a explorar después de la oración, así que acompáñeme por favor a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de venir, de reunirnos. Había un catálogo enorme de ofertas, de otras cosas que podríamos estar haciendo ahora, pero tú pusiste en nuestro corazón el deseo y la voluntad para venir a escuchar tu palabra, Señor. Danos, por favor, Señor, danos humildad en el corazón. La capacidad de entender con humildad tu mensaje, de recibir tu semilla para que germine, Señor. Espíritu de Dios, toma control de cada palabra, de todo lo que digamos, de todo lo que pase, Señor. Y que lo que tienes hoy para nosotros, Señor, lo veamos y lo hagamos realidad en nuestra vida de manera práctica y real, Señor. Gracias, Señor, quedamos en tus manos. Amén. Bien, vamos a explorar 4 verbos. 4 verbos que todos comienzan con C. Va a ser muy fácil aprendérselos, que están asociados con esta petición: venga tu reino. Primero de ellos, comprender. Cuando alguien le pide a Dios: Dios, que venga tu reino, lo que está pidiendo es que alguien sea capaz de comprender. Yo en primer lugar cuando pido esto, usted en primer lugar cuando lo pide, de comprender el mensaje de Dios. Veamos Mateo 13. La parábola del sembrador. ¿Recuerda esta parábola? Hay un sembrador que va a esparce la semilla en diferentes tipos de suelo y en todas pasan cosas diferentes. Cuando es explicada esta parábola por Jesús, él dice en el versículo 19 de Mateo 13 sobre uno de los suelos:
Cuando alguien oye la palabra acerca del reino, escuche lo que oye, la palabra acerca del reino de Dios, eso es lo que Jesús predicó, y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. O sea, que cuando escuchamos una prédica, que cuando abrimos la Biblia y la leemos, o un devocional o lo que fuera, un mensaje bíblico, y no lo digerimos, no lo comprendemos, viene el enemigo, agarra la semillita y la tira a la basura. Lo que está diciendo Jesús es que si yo agarro la Biblia, la leo, parto de versículos, 2, 3 versículos, no entendí, o la escuché, alguien la leyó y no comprendí qué quiso decir, es como si yo hubiese leído El Quijote o El Principito. No me sirvió de nada, porque la Biblia no es un libro mágico al que yo pongo mi mano encima y quedo espiritualizado por 2 semanas seguidas. Así no funciona. Dios se quiso comunicar de una manera entendible con nosotros y de una manera racional sobre todos. Dice el Evangelio de Juan, recuerda, todas estas cosas fueron escritas para que crean. Porque Dios espera que nosotros leamos y digamos, mira, sí, tiene razón, tiene sentido, le encuentro lógica a esto. Claro, la Biblia no siempre es sencilla de entender, ¿verdad? Tal vez el que ahorita está leyendo la Biblia completa y está pasando por las leyes allá en Levítico, en el Antiguo Testamento, de purificación, todas estas cosas, los rollos del Apocalipsis, y uno dice, ¿en qué momento me metí en esto? Hay pasajes de la Biblia que no son tan sencillos de entender, pero tenemos que recordar siempre que la Biblia es entendible, siempre es entendible, porque Dios quiso comunicarse en una forma entendible para nosotros. El problema se da cuando pensamos que 45 minutos por semana son suficientes para comprender el mensaje bíblico, que 1 hora por semana es suficiente para yo nutrirme de la Biblia. Vengo, recibo el mensaje, se cierra el libro y probablemente, quizás la otra semana lo vuelvo a recibir, o que el versículito que me manda la aplicación todas las mañanas, muy bonito, muy motivador, es suficiente. ¿Sabe? Alguien que se ponga la tarea de leer la Biblia completa de Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cuánto tardaría si solo utiliza el versículo de la aplicación? 85 años tardaría leyendo la Biblia completa y esperando que la aplicación le mande versículos diferentes todos los días, ¿verdad? Que es poco probable que así suceda. Esa es una meta que usted y yo deberíamos proponernos, leer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis completa, entender el panorama bíblico, qué tiene que ver José con Jesús, con Getsemaní, cómo está relacionada esta historia. Tenemos que proponernos esa meta, pero implica tiempo, ¿verdad? Y no siempre tenemos ese tiempo. Algunos dicen que si yo leo 4 capítulos diarios, me leo la Biblia en un año, ¿verdad? Creo que por ahí anda el cálculo. 4 capítulos diarios, eso puede ser, dependiendo del capítulo, en promedio unos tal vez 20, 25 minutos, por ahí, digamos que media hora. Y quizá no tenga ese tiempo porque hay muchas cosas que hacer. Dentro del material que leía esta semana para preparar el mensaje, me encontré una frase de John Piper, un pastor estadounidense, y decía esto: uno de los grandes usos de Facebook y Twitter será demostrar en el último día que la falta de estudio y oración no fue por falta de tiempo. Y yo dije, apenas lo leí así como directo, pero a la nuca, quedé con tortícolis desde el martes. Porque, ¿qué hice yo inmediatamente? Los que tienen teléfono Android es muy sencillo, uno pone menú, aplicaciones, tiempo de uso. Entonces lo hice, digo yo, y tuve que reconocer que ahorita hay cosas que yo no entiendo de la Biblia, no porque no haya tenido tiempo de estudiarlas o de explorarlas, es porque la serie estaba muy entretenida, es porque los estados estaban buenísimos, es porque tenía que repartir likes o ver si aquella persona que chocó iba tomada o no iba tomada o qué. ¿Y cuál es el problema de esta situación? Que si yo no entiendo lo que Jesucristo hizo por mí, si yo no digiero ese mensaje racionalmente,
cuál era mi situación tan precaria espiritualmente y lo que Jesús vino a hacer para intervenir en esa situación, si yo no lo entiendo, yo nunca me voy a enamorar de Cristo, nunca. Si yo no entiendo que yo estaba completamente perdido en mis delitos, en mis pecados y que Jesús vino a darme vida, yo nunca me voy a enamorar de Él. Y voy a reducir el cristianismo a dos opciones, nada más. Yo voy a creer que ser cristiano es cumplir una lista de reglas aburridísimas todas. O que es un club de terapia motivacional al que asisto los fines de semana para empezar la semana motivado el día siguiente. Nada más eso va a ser el cristianismo si yo no comprendo qué fue lo que Jesús hizo en mi vida. Así que, ¿qué le parece si para la semana que viene cambiamos esa tendencia? Tal vez alguien está en la misma situación que yo y se propone hacer algo. Yo dije, bueno, la serie no la vamos a dejar de ver porque está buenísima. Hay que ver el final, ¿verdad? Hay que ver en qué termina. Pero no tengo que terminarla hoy necesariamente. La termino el día siguiente y hoy le dedico 30 minutos, 40 minutos. Lo que pueda dedicarle a ver ese pasaje que no entiendo. Busco un comentario bíblico, alguna Biblia de estudio y hoy aprendí algo más. Y mañana aprendo algo más o la próxima semana aprendo algo más. ¿Qué le parece si camino a casa, si es que tenemos que ir a la oficina o si vamos en bus, vamos y descargamos una aplicación de audiobiblia en donde podamos escucharla? Hay una en Spotify, hay una muy buena con ese loguito. Yo no conozco al muchacho, creo que es como mexicano. Audiobiblia NVI ahí en Spotify. Entonces uno, en lugar de estar escuchando ahí la emisora con los chistes ahí buenísimos, va escuchando la Biblia. Y lo bonito de esta aplicación es que no es así como hay aplicaciones de la Biblia que es como escuchar la Biblia en modo Waze, ¿verdad? En modo Alexa. Es muy raro, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es como si fuese alguien a la par de uno leyéndole la Biblia. Es una voz muy natural, muy bonita. Se puede hacer. Y poco a poco el cerebro se nos va nutriendo y vamos encontrando cuál es ese mensaje. Los martes, Vida Abundante Coronado. Si la persona que da el mensaje aquí el fin de semana abriera un espacio de preguntas, pues no terminaría la prédica, el mensaje. Los martes a las 6 de la tarde siempre hay un espacio para que la gente se conecte y diga, mira, no entendí muy bien esto, podría profundizar, o es que no lo comparto, podemos dialogarlo. Este martes voy a estar yo y con mucho gusto conversamos, pero cada 15 días prácticamente ahí está Ricardo Salazar, nuestro pastor principal, que tiene una experiencia gigantesca en la fe con 40 años de caminar con Cristo. Y aunque él quisiera, no puede atender uno por uno a todos nosotros, con todas las dudas que podamos tener, pero cada 15 días ahí está. Yo diría, desde el martes al mediodía yo debería tener una pregunta lista para que Ricardo me la conteste en la noche, porque ahí está ese espacio de media hora para atender esas preguntas. Y cuando yo abro, creo que debería haber más personas conectadas, extrayendo ese jugo, aprovechando esos recursos. Recuerde cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué decía la parábola? Cuando no entiendo, viene el enemigo, agarra la semilla y adiós. El objetivo es no ponérsela tan fácil al enemigo. El objetivo es digerirla, que cuando el enemigo llegue ya la semilla cayó, ya no está allá arriba. Ese es el objetivo. Por eso oramos, venga a tu reino, que podamos comprender cuál es el mensaje de Dios para mi vida. Seguimos. Siguiente verbo que está conectado a la petición, venga a tu reino. Ya comprendí. Ok, ya comprendo qué es lo que Jesús hizo. Ya comprendo cuál era mi situación. Ya comprendí el mensaje bíblico. Ahora creo el mensaje. Está asociado directamente con la petición, venga a tu reino. Cuando el reino de Dios viene a la vida de una persona, pasó por aquí, ya creyó. Mateo 21, aquí está Jesús hablando con los fariseos y escribas. ¿Quiénes eran ellos? Eran, digamos que los líderes religiosos de la época de Jesús. Eran los líderes religiosos de esa época. Y les dice Jesús, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas, que eran los campeones del pecado de esa época, van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Y todo el mundo dice, ¿qué le pasó a Jesús, verdad? Y explica Jesús, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. No es que Jesús tenía una afinidad especial y les daba preferencias a ellos por encima de algo o que le caían mejor. Jesús lo que está diciendo es, ellos hicieron algo que ustedes no hicieron.
Si ustedes son religiosos y creen, la historia sería diferente. Jesús está hablando de personas que creyeron y que no creyeron. Y alguien pregunta, ¿qué creyeron? ¿Qué creyeron las prostitutas y los publicanos? Creyeron que no tenían absolutamente nada que ofrecerle a Dios, que verdaderamente necesitaban hacer algo con su pecado porque eran enemigos de Dios, no podían pararse delante de Dios con su suciedad. Estaban convencidos de esto, lo creyeron. Pero que Jesucristo los podía limpiar, que la obra de este maestro judío, de este Mesías que llegó, los podía limpiar. Mientras que los fariseos pedían aplausos para lo que hacían, los publicanos y las prostitutas pedían piedad a Dios por lo que no podían hacer. Creyeron. Y dice Jesús, por eso es que ellos van adelante en el reino de Dios. O sea, lo que quiere decir Jesús es que cuando por gracia de Dios estemos en la fila y formados para entrar a la puerta del reino de Dios, vamos a estar así, vamos a corrernos un poquito de ver quién va adelante y vamos a decir, mi amor, no se imagina quién está ahí adelante, ahí en primer lugar, en primera fila. Y nos va a decir, jamás, no le puedo creer. Y vamos a buscar a otros por todo lugar, por todo lado y no van a estar. No van a estar. ¿Por qué? Porque el boleto de entrada al reino de Dios no se consigue haciendo cosas buenas, aparentando piedad, de la boca para afuera, de la piel para afuera. El boleto de entrada al reino de Dios se consigue reconociendo que estamos quebrados espiritualmente, que no tenemos nada que ofrecer a Dios y que por eso clamamos a Él. Ten compasión de mí, que soy pecador. Ten compasión de mí, que soy pecador. Ahora asociamos la Biblia y recordamos aquella bienaventuranza, ¿recuerdan? Bienaventurados los pobres de espíritu, los que están en bancarrota espiritual, porque a ellos les pertenece el reino de Dios. Claro, todo empieza a hilarse dentro de la enseñanza de Jesús. Ahora, aquí vale hacer una advertencia con el tema de creer, porque Jesús está hablando de alguien que creyó y de alguien que persistió, de alguien que continuó creyendo. Vea la parábola de los sembradores de nuevo, la parábola del sembrador. En Lucas ahora, Lucas 8:13. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra. Recuerdan que Mateo decía la palabra del reino. Con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos, vea usted, vea qué peligro más grande. Creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Jesús está describiendo a una persona que lee la Biblia, que dice qué bonito, que le llega el devocional, qué bonito, que escucha la prédica, wow, sí, pero que no va más allá. Ya a la media hora, sí, acabó. A la hora ya se le olvidó por completo y resulta que el día siguiente, cuando amaneció con la billetera vacía o cuando amaneció con aquel diagnóstico médico, terminó enojado con Dios. Le digo, en realidad no creo. Ayer sí creí cuando sentí bonito, cuando me motivé, pero ahorita no creo. Y empiezan a deshojar margaritas con Dios, ¿verdad? Hoy sí, mañana no, hoy sí. Fe emocional se llama. Y el problema de la fe emocional es que tiene fecha de vencimiento y normalmente tiene una vida muy corta, ¿no? Mientras sienta bonito, bien, vamos, pero apenas algo que pasó se salió del plan que yo tenía, ya no me sirve este Dios, ya no creo. Por eso oramos, venga tu reino, para que cuando creamos podamos creer hoy, creer mañana y seguir creyendo dentro de un mes, dentro de un año. Venga tu reino es quiero creer hoy y seguir creyéndote, Señor. Tercer verbo que vinculamos con la oración, venga tu reino. Tercer verbo, cambiar. No puede venir el reino de Dios a mi vida si este verbo no está allí implicado. ¿Ya comprendí? Bien, ya creí el mensaje. ¿Qué sigue ahora? Ahora debería aparecer el cambio en la vida de alguien que se encuentra con el reino de Dios. Mateo 4, esta es
el primer mensaje que da Jesús. Él inauguró así su mensaje. También pasa en Marcos, dice Mateo. Desde entonces, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ok, viene el reino de los cielos y quien no está arrepentido la va a pasar mal. Ese es el mensaje de Jesús. Arrepiéntanse. Y esa palabra arrepentimiento de repente se deja de escuchar en iglesia, se deja de escuchar en el círculo cristiano, se ha vuelto como no se habla de Bruno del cristianismo. ¿Cómo funciona? Yo ahora estoy frente a una intersección en mi caminar de fe y resulta que un lado de la carretera es: todo sigue igual, Dios en mi tiempo libre, cuando tenga ahí algún espacio, si no tengo que hacer mandados, sí, está bien, si no hay nada más interesante. Y el otro lado de la carretera es cuando decido tomarme a Dios en serio y darle el lugar que corresponde en mi vida y en mis decisiones. La Biblia le llama eso arrepentimiento. La palabra en el griego, usted busca un diccionario ahí, lo googlea, diccionario griego, y la palabra arrepentimiento viene de metanoia, que básicamente significa alguien que cambió de manera de pensar. Eso es. No es un trance así místico que uno empieza a sentir raro. No. Es alguien que cambió de manera de pensar desde el momento en que se encontró con Cristo. Por la acción del Espíritu Santo ahora decide diferente, toma diferentes decisiones, entiende diferente acerca de Dios y a partir de ahí sus decisiones cambian. Es algo voluntario, racional. Ahora, una camiseta del video de Vida Abundante del Oeste, una camiseta de un muchacho decía: he decidido seguir a Cristo. Claro, es una decisión. Yo decido, no tengo que esperar. Es que a mí no me ha pasado lo que le ha pasado a él. No, es que él o ella decidió, este no ha decidido. ¿Cómo sabe uno si ya tomó esa carretera, si ya tomó esa ruta del arrepentimiento? Es una extraordinaria pregunta que alguien podría estar haciéndose. ¿Cómo sé si ya pasé por ahí? Vamos a ilustrarlo con el hijo pródigo. Usted conoce la historia, este personaje que le dice a los papás: bueno, papá, deme mi herencia, me quiero ir de aquí, me llevo todo, pum, se fue largo, gastó toda la plata de la herencia, de repente se quedó sin nada, terminó en una chanchera deseando la comida de los chanchos y él dice: en la casa de mi padre yo estaba también y aquí estoy deseando comerme esa comida de cerdos. Lucas 15:17 dice: por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahí uno pregunta: ¿está arrepentido este muchacho? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo sé si esa persona está arrepentida o no está arrepentida? Si la Biblia terminara acá, yo no tengo argumentos para decir si se arrepintió verdaderamente o no, no las tenemos. O sea, porque aquí lo que tenemos es una buena intención. Tengo que ir a mi padre, tengo que decirle que hice mal, pero cuántas buenas intenciones vemos y escuchamos que de ahí no pasan, ¿verdad? Tengo que, sí, lo voy a hacer, sí, pero de ahí no pasó. Versículo 20, continúa el hijo pródigo. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Sí se había arrepentido el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque la intención que tuvo la conectó con acción, la consumó con la acción. Aquello que dijo que iba a hacer, lo hizo verdaderamente. ¿Cuántas veces nos quedamos varados en la intención? Y sí, lo voy a hacer y claro, y ese momento, ese versículo 20 no llegó nunca a mi vida. Y muchas de esas veces lo que tiene que ver con Jesucristo, con Dios. En el cristianismo lo que pasa es que las buenas intenciones no son suficientes. Alguien que dice: es que Dios conoce mi corazón. O sea, sí, yo no voy a eso, yo casi no le hablo, pero Dios conoce mi corazón. Imagínense que Jesús hubiera dicho: sí, voy a bajar a la tierra, y que ahí en Getsemaní hubiera dicho: no, yo a esa cruz no me subo. El Padre conoce mi corazón, Él sabe que yo sí quiero subirme a esa cruz, pero no lo voy a hacer. Dice la Biblia que estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque la intención no se conectó con la acción. Por eso decía Juan el Bautista: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, porque el arrepentimiento, cuando alguien quiere saber si se arrepintió, tiene que ver
sus acciones y sus decisiones. El arrepentimiento se demuestra porque una nueva manera de pensar tiene que arrojar una nueva manera de decidir, una nueva manera de actuar, una nueva forma de vivir. Cuando hablábamos ahora de que la prostituta y el publicano, Jesús dice, ellos van adelante en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque a esa altura, para entrar al reino de Dios, mi pasado es irrelevante, mis acciones son irrelevantes, ¿qué hice yo? Es irrelevante, pero el momento en que yo soy ciudadano del reino, mi futuro importa. Ya a partir de ese momento, mi futuro es importante, debería ser diferente. Una persona debería cambiar, debería encontrar el cambio a partir de ese encuentro y ese arrepentimiento. ¿Y cuál es la señal de que eso pasó? La obediencia. Esa es la señal de que alguien verdaderamente ha tomado la ruta del arrepentimiento. Cuando yo quiero agradar al rey y me esfuerzo, pongo todo de mi parte para ganar luchas que antes no ganaba, para callarme en situaciones que antes yo hubiera soltado todo, para ser agresivo, para evitar conversaciones que antes tomaba, para borrar aquello que antes yo le daba like inclusive. No por miedo a que Dios me castigue o porque quiero que me premie, es porque entendí lo que Jesús hizo, lo creí y a partir de ahí yo quiero agradarle. Yo quiero dibujar una sonrisa en el rostro de mi Dios. Y alguien puede preguntar, ¿cómo se hace? Yo no gano luchas tanto como quisiera. Por más que esfuerzo, no gano luchas. Jesús nos da la respuesta en Juan 14:23. Dice Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra. Ahí está la receta, ahí está la causa y efecto. Causa, yo amo a Cristo. ¿Y cuál es el efecto? Que obedezco a Cristo. Eso es, no hay mucha ciencia. Yo amo a Cristo y como sé lo que Él hizo por mí, yo trato de agradarle con las decisiones que tomo. Quiere ganar luchas con más frecuencia, encuéntrese con más frecuencia en la intimidad con Cristo, con sus palabras, con su obra, para que entonces salga fortalecido y dispuesto a no ponérsela fácil al enemigo. Aquí 2 consejos. Al revés no funciona. Primer consejo, no trate de obedecer a Cristo si usted no ama a Cristo. No trate de obedecer sin amar a Cristo, porque eso básicamente es religión y la religión vacía no tiene ningún sentido de cara al reino de Dios. Ame a Cristo para que quiera obedecerlo. Y el consejo número 2 es, tal vez vieron Joker, esta película del Guasón, muy buena. Resulta que él se llevaba una libretita. Cuando contaba chistes, recuerden, los tenía apuntados y no sé qué. Y este personaje está en una entrevista, le están haciendo una entrevista y saca la libreta. Y en la libreta tiene una nota que decía, lo peor de padecer un trastorno mental es que la gente espera que te comportes como si no lo tuvieras. Yo dije, wow. Inmediatamente lo conecté conmigo, pero con la fe. Porque ¿qué me ha pasado a mí? Que yo espero que gente que no conoce a Cristo se comporte como si lo conociera. Y dije, sí, me ha pasado. Que yo espero que aquel que hace ese tipo de cosas no lo haga como si amara a Cristo, como si tuviera razones o motivos. ¿Qué necesita la gente que no conoce a Cristo? Que le digamos, vea, eso está malísimo, vea lo que dice, le va a caer esto encima de las 7 placas. Necesita verdaderamente que alguien le demuestre cómo vive un ciudadano del reino, con su nueva forma de vivir, con sus decisiones, que él vea cómo es transformada la vida de alguien que se encontró con el Rey y que cuando el Espíritu Santo quiera a su tiempo y en su forma, él se dé cuenta de que nada que tiene hasta ahora se compara con conocer a Cristo. Ahí probablemente decidirá diferente, antes no lo hará. Llegamos al cuarto de los verbos asociados a venga tu reino. Ya comprendí el mensaje, ya creí el mensaje. Ya cambié, ahora que soy ciudadano de este reino. ¿Qué sigue ahora? Ahora toca clamar por la venida del reino de Dios. Toca clamar porque el Rey venga, Lucas 18, versículo 7. Este es el pasaje de la viuda insistente, ¿la recuerda? Esa señora que es 2 de la mañana, 3 de la mañana,
hay que salir, dice el hombre, hay que salir a contestarle porque si no, no se va a ir. Y dice Jesús, así tienen que orar ustedes. Dice el versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Que claman día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Dice Jesús, les digo que sí les hará justicia y sin demora. Cada vez que alguien clama, Señor, que mi esposo te conozca, que mi esposa te conozca, que mis hijos se encuentren contigo. Cada vez que alguien ora porque alguien se encuentre con Dios, está orando, venga a tu reino. Usted no necesita decir venga a tu reino para orar venga a tu reino. Cada vez que usted pide que el rey baje a encontrar a alguien que está perdido, está orando venga a tu reino. Y la oración es el mayor detonante para la venida del reino de Dios, es la oración. Para que alguien sea capaz de comprender, que alguien sea capaz de creer y de cambiar porque se encontró con Cristo. Por eso es que al diablo no le preocupa tanto que nosotros entremos a una iglesia y que escuchemos o que pongamos una canción cristiana. Él no le preocupa tanto. A él le preocupa que usted doble rodilla, disponga su espíritu y su corazón para decirle: Dios, encuéntrate con Él. Dios, trae tu reino a su vida. Búscalo, hállalo. Y entonces vienen todos los estorbos y activa todas las alarmas el diablo, y usted recibirá las notificaciones y va a llegar la visita a buscarlo y va a llegar el problema a su cabeza, porque el objetivo es que usted no se disponga a orar. El diablo sabe cómo funciona. Dentro de las lecturas de la semana, parte de lo que leía también leía sobre las abejas. Sobre las abejitas tan bonitas, ¿verdad? Resulta que las moscas, ¿sabe cuánto pueden volar las moscas de altura? Yo trabajo en un 7º piso y yo almorzaba tranquilo. Yo decía, aquí las moscas no llegan, y las moscas pueden llegar hasta 1 kilómetro de alto. Las abejas pueden subir por encima, tienen la capacidad de volar por encima del monte Everest en altura. Es algo increíble lo que hacen las abejas. ¿Y qué lo hace más increíble? Que leía un estudio, y se lo leo textualmente, que dice: por el tamaño de sus alas y la envergadura de su cuerpo, según las leyes de la aerodinámica, las abejas no deberían poder volar, porque tienen las alas muy chiquititas en comparación con su cuerpo. Y sin embargo, vuelan. Qué interesante, ¿verdad? Contra todo pronóstico, las abejas logran volar y por encima del monte Everest. Es increíble. ¿Por qué se los cuento? Y probablemente muchos se vayan a identificar con la historia también. Yo no debería de ser cristiano. Yo no debería ser cristiano. Yo conozco historias de muchos que nacieron desde pequeñitos cristianos y en una familia de fe y todo, y la escuela dominical, y yo no pasé eso. Yo no organicé mi vida para amar a Cristo ni para adorarlo. La primera vez que entré a una iglesia cristiana, una iglesia pequeñita allá en la zona este, nos invitaron unos amigos. Primero que todo lo hice para complacer a Meli porque estaba enojada conmigo, y cuando la esposa está enojada hay que complacerla. Entonces yo entré a la iglesia cristiana y lo primero que veo, llegamos un poco tarde y la gente de pie escuchando una canción de Sublime yo no sé qué, y la gente limpiándose las lágrimas y algunos con la mano arriba. ¿Yo en qué me vine a meter, Dios mío? Termina la canción, se sientan y un señor empieza a hablar, y que de una muchacha que se le murió el esposo y que se fue con la suegra para un lado larguísimo y yo no sé cuánto, y la gente con lapicero tomando, como en la U, tomando notas ahí. Yo decía, qué gente más vacilona esta, ¿verdad? Y yo nada más pensaba, ¿en qué horas? Saprissa, era el domingo a las 10 de la mañana, y yo decía, Saprissa juega a las 11 y este hombre no termina de hablar. Y algunos de esos se me acercaban y me decían: David, tienes que encontrarte con Cristo. David, tienes que tratar con tu pecado, reconciliarte con Dios. ¿A quién le va a gustar que le digan esas cosas, verdad? Yo decía, sí, claro, sí, like. Ni fu ni fa, ¿verdad? Yo no les daba ni pelota. Una semana antes de esto, yo me había matriculado junto con Meli. Nos habíamos matriculado en un curso de meditación Hare Krishna. Imagínate, 4 meses. Yo no sabía qué iba a pasar cuando me chocara con el culto, a cuál iba, ¿verdad? Si al Hare Krishna o al culto. ¿Qué le quiero decir? Que como probablemente muchos acá, yo era un caso perdido,
caso perdido, completamente improbable. Yo podía hacer cualquier cosa menos ser cristiano. Lo que no sabía que era que había gente pidiéndole a Dios que el reino de Dios viniera a mi vida. Y que día y noche clamaban por mí. Los pastores de la iglesia, mis amigos. Melissa se había comprado un libro que el poder de la esposa que ora, y le decían y le tocaban la puerta a Dios, y le tocaban la puerta: tócale el corazón a David. Y ¿sabe qué no sabía yo? Que Dios iba a contestar esa oración. Que Dios iba a contestar esa oración, que me iba a capturar para su reino. No con religión, no con imposiciones ni ningún tipo de manipulación. Con pura gracia, con puro amor, me iba a traer a su reino. Y todavía hay cosas que no entiendo muy bien de ser evangélico, pero hay algo que entiendo. Es que el rey se bajó del cielo para buscarme. No importa en los lugares más oscuros que tuvo que ir, él fue a buscarme. Y me abrazó, me rescató y me trajo de vuelta a casa. Cada vez que un corazón se vuelve a Cristo, Dios está respondiendo la oración: venga a tu reino. Cada vez que alguien cambia y que es transformado porque se encuentra con Jesús, Dios está respondiendo esta oración: venga a tu reino. Por eso, de verdad le digo, probablemente usted tenga a alguien que desearía que esté a la par suya ahorita, alabando a Dios. Nunca deje de pedirle a Dios que el reino, que su reino venga a la vida de esta persona. Nunca deje de hacerlo, por imposible que parezca. Que usted diga: no, el caso está perdido. Recuerde, las abejas no deberían poder volar, pero vuelan. En el reino de Dios, la especialidad de la casa son los casos imposibles. Ya para terminar, leo en Lucas 4, versículo 43. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios. Escuche esto: porque para esto fui enviado. Tal vez pasamos muy rápido por ese pasaje y nos está diciendo a qué vino Cristo. ¿A qué vino? El día en que fuimos expulsados del jardín del Edén, porque no solo Adán y Eva fueron expulsados, usted y yo fuimos expulsados del jardín del Edén. Pues dice la Biblia que Jesucristo vino para enseñarnos el camino de regreso al paraíso. Para eso vino Cristo, vino a decirnos: no importa lo mal que has hecho las cosas hasta ahora, te amo con locura, te amo de una forma que no puedes entender. Ya es tiempo de volver a casa. Ya es tiempo de volver a casa. Hay algo mejor de lo que hasta ahora has vivido y has tenido. Ya es tiempo de que las heridas sanen. Ya es tiempo de que vengas. Tengo una fiesta esperando por ti para que llegues a casa. Me bajé del trono, me bajé del cielo para ir a buscarte. Ya es hora de que vuelvas. Ya es hora. Y alguien preguntará: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Jesús? Y él dirá: cree, nada más. Cree nada más. Cree que el Rey vino por ti, que te perdona, que te ama, que te transforma, que te cargó en sus hombros para llevarte de regreso a la casa del Rey. Estoy seguro de que acá vemos dos tipos de personas: aquellos que ocupan volver a la casa del Rey, han estado caminando lejos del Rey, y aquellos que han estado clamando durante mucho tiempo porque alguien que aman vuelva a la casa del Rey. Yo lo quiero invitar a que hoy, como iglesia, nos unamos a clamar por esas dos peticiones. Y me encantaría, si usted lo tiene bien y puede hacerlo, que lo oremos a Dios de rodillas, ¿sí? Y que con nuestro cuerpo y nuestra voz clamemos porque su reino venga a nuestras vidas y a la vida de aquellos que amamos. Señor, gracias Dios, gracias Señor, porque un día esa venda que teníamos en los ojos fue arrancada, Señor, porque la sacaste de allí, porque no podíamos verte y tú la quitaste de nuestros ojos y nos encontramos con un Cristo maravilloso, glorioso, que no conocíamos. No sabemos cómo lo hiciste, Señor, pero lo hiciste y nos diste la capacidad de ver la belleza de Jesús. Una mañana, Señor, como esta, te pedimos: hazlo otra vez, Señor. Hazlo de nuevo, Dios. Hazlo de nuevo. Que
Que alguien acá, Señor, que alguien conectado como el hijo pródigo diga: ya es hora de regresar, ya es hora de volver a la casa del Padre, Dios. Que comprendiendo qué fue lo que tú hiciste, Señor, brote de su corazón la palabra perdón, Dios. Perdón, Señor, porque tantas veces me has llamado de tantas formas y yo no he atendido tu voz, Señor. Perdón, Señor, aquí estoy, la culpa es mía, el pecado es mío, pero la gracia es tuya, el perdón es tuyo, Señor. Aquí estoy, Dios. Gracias, Señor, y que se descubra cómo tú lo recibes con los brazos abiertos y escuche allá el rumor de fiesta porque el hijo ha vuelto a casa, Señor. Te pedimos también por aquellas personas que amamos y que tú sabes, Dios, que tanto tiempo te hemos pedido porque los traigas de vuelta a casa, Señor. Por aquel hijo, por aquella hija, Señor, por el esposo, por la familia que camina lejos de ti y que día y noche te hemos clamado: tráelos de vuelta, Señor. Hoy te pedimos como iglesia: cumple este sueño, Dios, contesta este ruego, tráelos de vuelta, Señor. Tráelos de vuelta, Señor. Trae nuevos hombres, nuevas mujeres a casa, que en los hogares entre tu reino, Señor, que entre a gobernar, que entres tú a gobernar, Señor. Ve por ellos, Señor, te pedimos, no descanses hasta encontrarlos, a donde sea que tengas que ir. Ve por ellos, Señor, encuéntralos, tráelos de vuelta. Señor, tráelos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, que tu nombre sea santificado y que tu reino venga, Señor. Que venga tu reino, que venga el Rey Jesús, Señor, que venga el Rey. Te queremos, te anhelamos, te necesitamos, Señor. Ven, que venga el Rey al que alabamos, el Rey al que adoramos, el Rey al que cantamos, Señor. Que venga el Rey. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra. Una vez más. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. ¿Le parece si terminamos este momento adorando al Señor? Dígale: rindo mi ser y mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu voz. Solo ustedes, vamos. Hoy te yo vivo en cada palpita, mientras haya aliento.
Dios, haz tu obra en mí. Padre Celestial, muchas gracias, Señor.